Cristo, Dios del amor. Evangelización virtual. Una gran enseñanza para los católicos cristianos con una gran historia de amor. Para una iglesia misionera, con los escritos de nuestro Papa Francisco, con la Sagrada Escritura y con el Catecismo de la Iglesia Católica. Amar es un regalo de Dios. El tiempo litúrgico de la Cuaresma, su significado. Significado del carnaval al inicio de la Cuaresma. La palabra carnaval significa Dios a la carne y su origen se remonta a los tiempos antiguos en los que, por falta de métodos de refrigeración adecuados, los cristianos tenían la necesidad de acabar antes de que empezara la Cuaresma, con todos los productos que no se podían consumir durante ese periodo. No solo carne, sino también leche, huevo, etc. Con este pretexto, en muchas localidades se organizaba el martes anterior al miércoles de ceniza fiestas populares llamadas carnavales en los que se comían todos los productos que se podrían echar a perder durante la Cuaresma. Muy pronto empezó a degenerar el sentido del carnaval, convirtiéndose en un pretexto para organizar grandes comilonas y para realizar también todos los actos de los cuales se arrepentirían durante la Cuaresma, enmarcados por una serie de festejos y desfiles en los que se exaltan los placeres de la carne de forma exagerada, tal como sigue sucediendo en la actualidad en los carnavales de algunas ciudades, como Río de Janeiro o Nueva Orleans. Es una fiesta, por tanto, no religiosa sino profana, que precede a la Cuaresma y concluye la noche anterior al miércoles de ceniza. Su origen se encuentra en la antigua Roma y en la Edad Media, en la que incluso se utilizaban máscaras para ocultar el rostro y cometer actos malos. Si los carnavales se viven con respeto y en sana convivencia, no son malos. Sin embargo, para quienes no viven de acuerdo al espíritu cristiano, los carnavales pueden ser motivo de alejamiento de Dios y del prójimo en la búsqueda del placer fugaz y de todo exceso. Por lo tanto, que quede bien claro que un católico convencido del amor de Dios nada de cosas negativas o malas tiene que hacer en un carnaval, y mucho menos pensar que es algo que favorece a la vida interior de uno. El carnaval es una fiesta mundana. ¿Qué es la Cuaresma? Origen y significado de la Cuaresma. La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. La palabra Cuaresma en latín, cuadragésima, que significa 40 días. Por tanto, la Cuaresma dura 40 días. El tiempo de Cuaresma abarca desde el miércoles de ceniza hasta la misa de la Cena del Señor, el Jueves Santo. Inicialmente, la Cuaresma iba desde el primer domingo de Cuaresma al Jueves Santo, pero a raíz de una reforma litúrgica se descontaron los domingos por considerarlos pascuales y no penitenciales. Para cuadrar, se añadió a la Cuaresma los días que van del miércoles de ceniza hasta el primer domingo de Cuaresma. De esta manera salen los 40 días. Actualmente, y lo repito de nuevo, la Cuaresma va desde el miércoles de ceniza hasta el Jueves Santo.
En el contexto bíblico, la duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. En esta se habla de los 40 días del diluvio, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto, de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 40 días de Moisés en la cumbre del Sinaí y de los 40 días de Elías en marcha hacia el encuentro con Yahvé en el monte Horeb. Por tanto, significa un tiempo de purificación. También se habla de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública. En la Biblia, el número 4 simboliza el universo material. Seguido de 0 significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, de pruebas y dificultades. ¿Cuáles son los símbolos de este tiempo de Cuaresma? Toda la liturgia de la Cuaresma, tanto en sus aspectos rituales como en la misma liturgia de la palabra, contiene hermosísimos símbolos que ayudan y hacen visible el camino cristiano de la conversión. Estos símbolos son la cruz de ceniza, representa que somos polvo y que necesitamos de la misericordia de Dios, de modo que el feligrés está listo y limpio para renovar su bautismo en la vigilia pascual y la reunión con Cristo. Desierto, con toda su carga simbólica y metafórica de sequedad, soledad, austeridad, rigor, peligros, tentaciones. El desierto es protagonismo escénico en los evangelios, pero significa algo importante también en un sentido positivo. Silencio, para escuchar a Dios. El color púrpura o morado. Este es el color del Nazareno, o sea, el color de la túnica que Jesucristo vistió durante su Calvario, y por lo tanto se asocia a la penitencia y el sufrimiento. Se emplea excepto el cuarto domingo, que se sustituye por rosa, y en el domingo de Ramos, que se cambia por rojo. La luz. Como se pone de evidencia, por ejemplo, en el Evangelio del ciego de nacimiento, es el tránsito de las tinieblas a la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Salud. Este símbolo se evidencia en textos como la curación del paralítico o la sanación del hijo del centurión. Jesucristo es el médico de las almas y del cuerpo. Liberación, triunfo. Algunas figuras bíblicas que sufren graves peligros y vencen en la prueba, que son José, la casta Susana, Esther o Jesús tentado y transfigurado. Agua, de la sed al agua viva, el agua de Moisés al pueblo de Israel o de Jesús a la mujer samaritana. Perdón, la historia de Jonás y de Nínive, y sobre todo la parábola del hijo pródigo, son ejemplos de ello. Cruz, signo y presencia permanente durante la Cuaresma, prefigurada en el Antiguo Testamento y patentiza por Jesucristo como condición de cargar con ella para el seguimiento. Resurrección, es la luz definitiva del camino cuaresmal, la escena de la transfiguración de Jesús, siempre presente en el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma, es la verificación de aquella máxima, por la cruz a la luz. Sentido de la Cuaresma actual. La Constitución Sacrosanto Concilium considera a la Cuaresma como el tiempo litúrgico en el que los cristianos se preparan a celebrar el misterio pascual mediante una verdadera conversión interior, el recuerdo o celebración del bautismo y la participación en el sacramento de la reconciliación.
A facilitar y conseguir estos objetivos hacen las diversas prácticas a las que se entrega más intensamente la comunidad cristiana y cada fiel, tales como la escucha y la meditación de la palabra de Dios, la oración personal y comunitaria, y otros medios de austeridad tradicionales, como la abstinencia, el ayuno y la limosna. La celebración de la Pascua es, por tanto, la meta a la que tiende toda la Cuaresma, el núcleo en el que se convergen todas las intenciones y el elemento que regula su dinamismo. La Iglesia quiere que durante este tiempo los cristianos tomen más conciencia de las exigencias vitales que derivan de hacer de la Pascua de Cristo centro de su fe y de su esperanza. No se trata, por tanto, de preparar una celebración histórica, drama o meramente ritual de la Pascua de Cristo, sino de disponerse a participar en su misterio, es decir, en la muerte y resurrección del Señor. Esta participación se realiza mediante el bautismo, recibido o actualizado, la penitencia, como muerte al hombre viejo e incorporación al hombre nuevo, la Eucaristía, reactualización mistérica de la muerte y resurrección de Cristo, y por todo lo que contribuye a que estos sacramentos sean mejor participados y vividos. Por tanto, en la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo. El pecado nos aleja de Dios, rompe nuestra relación con Él. Por eso debemos luchar contra el pecado y esto solo se logra a través de la conversión interna de mente y corazón. En cambio, en nuestra vida, un cambio en nuestra conducta y comportamiento, buscando el arrepentimiento por nuestras faltas y volviendo a Dios, que es la verdadera razón de nuestro existir. La Cuaresma es un camino hacia la Pascua, que es la fiesta más importante de la Iglesia por ser la resurrección de Cristo, el fundamento y verdad culminante de nuestra fe. Es la buena noticia que tenemos obligación de difundir. En Cuaresma aprendemos a conocer y apreciar la cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. La Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. El corazón del hombre es rudo y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque, habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento.
¿Cómo vivir la Cuaresma? Ayuno, oración, limosna. El ayuno, la oración y la limosna. Nuestro Señor Jesucristo, no por casualidad, en el Sermón de la Montaña, que es como el corazón de su Evangelio, enseñó a todos sus discípulos cómo hay que orar, cómo conviene ayunar y cómo se debe hacer limosna. Son las tres dimensiones fundamentales de la vida espiritual según la revelación bíblica. Buena es la oración con el ayuno y la limosna con la justicia. Y en el desierto nuestro Salvador confirma esta tradición de austeridad, uniendo oración y ayuno durante 40 días. Y en la iglesia primera tenemos oraciones, ayunos y limosnas, vienen a formar el marco fundamental de la vida cristiana. Oración. En tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda. Pues mira, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está allí, en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. La oración consiste en elevar el corazón a Dios. Cuando una persona ora, entra en una relación personal con Dios, en una relación de amistad con Dios. La oración es la elevación del alma a Dios, o la petición al Señor de bienes conforme a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. A pesar de que parezca extraño, orar se aprende orando. La oración es un don de Dios, pero extrañamente se obtiene orando. El hombre creyente no puede vivir sin orar, lo mismo que no puede vivir sin respirar. Si los pulmones de la oración y de la palabra de Dios no alimentan la respiración de nuestra vida espiritual, nos arriesgamos a ahogarnos en medio de las 1000 cosas de todos los días. La oración es la respiración del alma y de la vida. Benedicto XVI. Las formas esenciales de oración cristiana son adoración, alabanza, entrega, agradecimiento, reparación, arrepentimiento, intercesión, petición. En la vida de oración tenemos un lenguaje corporal. Sobre todo esto se nota en las celebraciones litúrgicas. Nos arrodillamos, juntamos las manos, hacemos genuflexiones, a veces estamos de pie, y de igual forma en la oración personal se debe adoptar una postura que nos ayude a realizar nuestra oración. Los errores en la oración son la mentalidad mágica, creer que pronunciar una oración se va a dar las cosas en automático. El formalismo, nada más lo hago por cumplir. La rutina, pura repetición sin ganas. Hacer oración mientras se realiza otras actividades, eso es pensar en Dios, que está bien, pero para una verdadera oración no debe de haber distracciones. Elementos que nos pueden ayudar a realizar una buena oración. 1. Tomar conciencia de lo que decimos a Dios. La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos, es decir, una concentración. 2.
Rezar tranquilamente y con fervor. La oración vocal es muy agradable a Dios, pero ha de ser verdadera oración. Las palabras han de expresar el sentir del corazón. Por eso se debe de rezar tranquilamente y pausadamente. 3. Meditar en su contenido, no solamente decir por decir las palabras. 4. Puedes utilizar tus propias palabras. En un momento dado, hay oraciones ya formuladas, como el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Gloria, que nos ayudan a interiorizar. 5. Ser constantes en la oración. Para adquirir el hábito de estar en la presencia de Dios, la oración requiere perseverancia y fidelidad, como cualquier relación de amor y amistad. Lo que da valor a una oración es la fe con la que se pronuncia. Lo importante no es solamente las palabras, sino la actitud de tu espíritu con que lo realizas. Por medio de su palabra, Dios habla al hombre. Por medio de palabras, mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. Pero lo más importante es la presencia del corazón ante aquel a quien hablamos en la oración. Que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. No existen las oraciones poderosas, sino que la eficacia de la oración depende de que lo hagamos con el corazón. Orar significa mirar a Jesús amándolo. Oración. Gracias, Señor, porque podemos comunicarnos contigo a través de la oración. Gracias, porque en cualquier momento y en cualquier sitio podemos hablarte y tú nos escuchas. Gracias por el privilegio que es la oración. Gracias, Espíritu Santo, porque eres nuestro maestro de oración. Gracias, porque cuando no sabemos cómo orar, tú nos indicas y nos guías. Queremos imitarte, Jesús, en tu oración de entrega a la voluntad del Padre. Amén. Ayuno. La Biblia nos dice sobre el ayuno: convertíos a mí de todo corazón con ayuno, con llanto y con luto. Cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23. En Marcos 9:29, esta clase de demonios solo puede ser expulsado por la oración y el ayuno. Por tanto, se llama ayuno al acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber, por un periodo de tiempo determinado. Hay dos formas de ayunar. 1. Ayuno total. Este es el ayuno más radical que podemos hacer. En este no se come ni se bebe nada. El cuerpo no recibe ningún tipo de nutrientes. En la Biblia encontramos un ejemplo en el capítulo 4 del libro de Esther. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas
al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley. Si perezco, que perezca. El ayuno total debe hacerse solo por periodos cortos de tiempo, por ejemplo 6, 12 o 24 horas. Es muy importante no hacer este tipo de ayuno por más de 3 días. Se recomienda hacerlo bajo supervisión médica, ya que puede ser peligroso para la salud. 2. Ayuno con agua. Este es el tipo de ayuno más conocido. No se come nada, pero se puede beber agua. Al permitir hidratarse, puede ser un poco más extenso que el ayuno total, pero también es aconsejable consultar con un médico, sobre todo si se piensa estar por más de 2 días solo con agua. Normas sobre el ayuno y la abstinencia. Las normas que nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, nos da son: 1. Días de ayuno obligatorios. Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Obliga a todos los que han cumplido 18 años hasta los 59 cumplidos. 2. Días de abstinencia. Los que no puedan hacer ayuno, sí deben hacer abstinencia. Incluimos miércoles de ceniza y Viernes Santo, y todos los viernes de Cuaresma, a menos que coincida con una solemnidad. La abstinencia obliga a todos los que han cumplido 14 años. La ancianidad por sí sola no exime de esta ley de abstinencia. Las personas que están enfermas están exentas de hacer el ayuno y la abstinencia. 3. La ley de ayuno obliga a hacer una única comida durante la jornada, pudiendo tomar un poco de alimento en la mañana y al atardecer cumpliendo la abstinencia. 4. La ley de la abstinencia prohíbe el consumo de carne, res, cerdo, carnero, pollo y aves, así como de comidas y bebidas que prudentemente se consideran particularmente costosas o apetecibles. A este propósito, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha manifestado: conscientes de la situación de pobreza en que viven muchos sectores de fieles, y dado que nuestra cultura admite otros signos más adecuados de penitencia, disponemos que se pueda cumplir la abstinencia de carne, hecha excepción del miércoles de ceniza y Viernes Santo. A. Por la abstinencia de aquellos alimentos que para cada uno significan especial agrado, sea por la materia o por el modo de su confección. B. O por una especial obra de caridad. C. O por una especial obra de piedad. D. O por otro significado, sacrificio voluntario. La abstinencia se trata además de dejar de lado por un tiempo cosas que no son alimentos. Por ejemplo, el profeta Daniel dejó de usar perfume cuando hizo el ayuno parcial de 3 semanas. En la actualidad, la abstinencia puede ser del uso de las redes sociales o de la televisión, música durante unos días, ya que desean usar este tiempo para profundizar más en su relación con Dios y enfocarse en buscar su voluntad. Este tipo de ayuno puede ir unido a un ayuno parcial. Ayuno del pecado. Ayunar corporalmente no sirve de nada a menos que esté acompañado de ayuno espiritual del pecado. San Basilio nos da la siguiente exhortación
en lo que se refiere al ayuno. Debemos ayunar de manera aceptable y agradable al Señor. El verdadero ayuno es alejarnos de la maldad, la templanza de la lengua, abstinencia del enojo, separación de los deseos, las calumnias, las falsedades y las injurias. Privarnos de todo esto es el verdadero ayuno. Por lo tanto, tengamos la humildad y la valentía de orar y ayunar para conseguir que la fuerza que viene de lo alto haga caer los muros del engaño y de la mentira, que esconden a los ojos de tantos la naturaleza perversa de comportamientos y de leyes hostiles a la vida, y abra sus corazones a propósitos e intenciones inspirados en la civilización de la vida y del amor. Hoy más que nunca, la penitencia, mortificación es necesaria para expiar por nuestros pecados y reparar por los del mundo entero. A través de los siglos, la humanidad siempre ha sido pecadora, pero lo reconocía y hacía penitencia por ello. Hoy no es así. Se vive en pecado, no se le llama pecado, sino que al contrario, se vive orgulloso de ello. Se están rechazando todos los principios morales y éticos, y por ello la humanidad ha perdido la libertad interior y ha llegado a ser víctima del peor tirano, el propio yo y el demonio. Limosna. Cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. La palabra griega elemosine proviene de eleos, que quiere decir compasión y misericordia. Inicialmente indicaba la actitud del hombre misericordioso. Quien ama las cosas se cosifica. Quien ama a las personas se personaliza. Quien ama a Dios se deifica. Quien no ama nada se nulifica. Dad limosna de lo de adentro. Muchas veces salen a nuestro encuentro una gran cantidad de pobres y necesitados. Muchos vendrán a pedir una moneda, pero otros vendrán a pedir de nuestro tiempo, atención o cariño. Y con estos últimos es necesario dar desde dentro, con todo el corazón. Pensemos, por ejemplo, en ese familiar que ha tenido un accidente y que necesita que lo acompañemos en el hospital, quitándole tiempo al sueño, al trabajo o mi diversión. ¿O qué tal esa persona anciana que siempre habla de las mismas cosas y de las que ya estamos un poco aburridos? Sí, no basta estar o mirar fríamente. Es necesario dar limosna, pero una moneda distinta. Hace falta el calor del corazón. Para que la limosna sea auténticamente cristiana, debe tener ciertas cualidades. En primer lugar, debe ser justa, es decir, hecha de los bienes que uno tiene y de los que legítimamente puede disponer. Nunca tendrá valor la limosna hecha con bienes de otros, como suele a veces suceder. La limosna tiene que ser prudente, es decir, que se debe distribuir entre verdaderos necesitados y se debe dar a aquellos pobres a los que realmente no les va a hacer más daño que bien. Tiene que ser pronta, es decir, debe dar a tiempo y no vuelve mañana. Debe darse con alegría porque Dios quiere al que da alegremente. La limosna debe ser secreta, no proclamada a los cuatro vientos, buscando la alabanza de los que la ven hacer. Debe ser desinteresada, es decir, al hacer la limosna no buscar
satisfacción humana, sino solamente el cumplimiento del precepto del amor al prójimo. Por eso, como última cualidad, aunque debe de ser la fundamental, señalamos que la limosna debe hacerse por amor al prójimo, y no por otros motivos más o menos humanamente legítimos, pero cristianamente no correctos, es decir, meramente altruismo. La Madre Teresa de Calcuta al inicio no tenía nada que dar a sus pobres, pero comenzó por ofrecerles lo más valioso que tenía, algo que ni todo el dinero del mundo podría sustituir y ni siquiera compararse, su corazón y su tiempo. Por esto, ella misma lanzaba esta valiente invitación: no den solo lo superfluo, dar nuestro corazón. La verdadera limosna del cristiano no está en dar, sino en darse. Por tanto, la limosna es un concepto más amplio, donación gratuita de nuestro tiempo, puesta de nuestros talentos al servicio de los demás, etc. Que el Señor bendiga nuestro desprendimiento y generosidad, y como hizo con aquellos 5 panes y 2 pescados, que multiplique sus frutos. La oración, el ayuno y la limosna se posibilitan y exigen mutuamente. Forman un triángulo perfecto en el que cada lado sostiene los otros dos. Un triángulo sagrado que abre la vida del cristiano a todas sus dimensiones fundamentales. Otros aspectos fundamentales que nos pueden ayudar a vivir la Cuaresma: arrepintiéndome de mis pecados y confesándome, luchando por cambiar yo mismo mis pensamientos y actitudes, haciendo sacrificios que nos lleven a un verdadero cambio de vida. 1. Arrepintiéndome de mis pecados. Pensar en que he ofendido a Dios nuestro Señor, si me duele haberlo ofendido, si realmente estoy arrepentido. Este es un muy buen momento del año para llevar a cabo una confesión preparada y de corazón. Revisa los mandamientos de Dios y de la Iglesia para poder hacer una buena confesión. Ayúdate de un libro para estructurar tu confesión. Busca el tiempo para llevarla a cabo. 2. Luchando por cambiar. Analiza tu conducta para conocer en qué estás fallando. Hazte propósitos concretos para cumplir día con día y revisa en la noche si lo lograste. Recuerda no ponerte demasiados porque te va a ser muy difícil cumplirlos todos. Hay que subir las escaleras de un escalón en un escalón. No se puede subir todas de un brinco. Conoce cuál es tu defecto dominante y haz un plan para luchar contra este. Tu plan debe de ser realista, práctico y concreto para poder cumplir. 3. Haciendo sacrificios. La palabra sacrificio viene del latín sacrum facere, que significa hacer sagrado. Entonces, hacer un sacrificio es hacer una cosa sagrada, es decir, ofrecerla a Dios por amor. Hacer sacrificio es ofrecer a Dios porque lo amas, cosas que te cuestan trabajo. Por ejemplo, ser amable con el vecino que no te simpatiza o ayudar a otros en su trabajo. A cada uno de nosotros hay algo que nos cuesta trabajo hacer en la vida de todos los días. Si esto se lo ofrecemos a Dios por amor, estamos haciendo sacrificio. 4. Enseñarles a los niños a vivir este tiempo de la Cuaresma. Enseñar a los niños el sentido de la Cuaresma de una forma amena para que la entiendan
y se motiven a cumplir con los propósitos de este tiempo, educarles en el sentido espiritual, sobre todo, y leer en los evangelios el relato de la pasión de Cristo con un sentido amoroso. Esto es una tarea y una misión que deben realizar los papás con esmero, con empeño y con cariño, para que sus hijos aprendan a amar a Dios y conocer más a Jesús. Vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de reflexionar sobre este tiempo de Cuaresma. Padre Celestial, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra. Sana nuestras heridas del pecado. Ayúdanos a hacer el bien en este mundo. Que transformemos la oscuridad y el dolor en luz, en vida y alegría. Concédenos estas cosas por nuestro Señor Jesucristo. Amén.